especialidad tanto en Guatemala como en el extranjero. Agradeciéndole al doctor Fon su tiempo, recibámoslo con un fuerte aplauso para escuchar el primer tema de nuestra jornada, Filosofía de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todos, estimadas autoridades de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, señor director, doctor Ovidio Parra, maestra Adelaida Herrera, profesores, investigadores de la universidad, profesionales, estudiantes de maestrías y doctorados de la misma casa de estudios. Debo iniciar comentando que guardo un especial cariño por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, pues mi padre se formó y estudió en esta universidad, pero para que se imaginen de qué tiempo les estoy hablando, la ciudad universitaria de la zona 12 no pensaba en existir y todavía estudió en la 9ª Avenida, vecino al Instituto Central para Varones y al Congreso de la República, impartiendo posteriormente algunas cátedras en la facultad. En el tema Filosofía de los Derechos Humanos, Justicia y Retos de la Investigación, no resulta muy fácil hablar de derechos humanos, sobre todo cuando se vive en sociedades donde la comprensión de dichos derechos se encuentra afectada por percepciones equivocadas o prejuicios que inciden en su comprensión integral. Pregunto a la distinguida concurrencia: ¿consideran ustedes que los derechos humanos en Guatemala son objeto de percepciones equivocadas o prejuicios? Efectivamente, yo también considero lo mismo. Más adelante voy a compartir con ustedes algunos de los hallazgos de una investigación que este año se realizó en la CIES sobre los prejuicios o percepciones equivocadas que afectan la comprensión integral de los derechos humanos en el país. En la actualidad constituye algo relativamente común que personas, tanto en medios de comunicación masiva como en tertulias cotidianas y con diversos enfoques y perspectivas, se ocupen de los derechos humanos, puesto que los mismos son vulnerados a cada momento y de diversas maneras por individuos que ostentan diferentes formas de autoridad: un policía, un funcionario judicial o de la administración pública, un padre o madre de familia, un profesor de cualquier nivel educativo, etc. ¿Cuál es entonces uno de los caminos donde la filosofía entra en contacto con los derechos humanos? Como ya lo mencionaba el maestro de ceremonias, precisamente en el tema de su fundamentación. ¿En qué consiste fundamentar un derecho humano? Primero, hagamos referencia a la palabra fundamentación. El profesor Javier Saldaña, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha dicho que fundamentar en el orden del conocimiento práctico es la justificación racional que sostiene una afirmación. En el ámbito del derecho, cuando se habla de fundamentación del mismo, obligado resulta destacar que esa fundamentación no puede encontrarse en lo sustancialmente jurídico, es decir, en el derecho positivo, porque dicho ordenamiento constituye una regla lógica y normativa que en nada se apoya sobre sí mismo, sino que encuentra sustento en una realidad ajena, la cual, justamente por serlo, es la única que le puede proporcionar una base. De esta manera, en el campo del derecho, esta justificación racional que se propone nunca podrá ser lo puramente normativa,
sino una realidad concreta y por lo tanto diferente de lo meramente formal del derecho. En el ámbito de los derechos humanos, parece que fundamentar estos derechos plantea la búsqueda de ciertas afirmaciones o principios que, en razón de parecer como evidentes, justifiquen racionalmente por la vinculación lógica necesaria con ellos las afirmaciones acerca de la existencia y extensión de los derechos humanos. Existen afirmaciones que en el lenguaje cotidiano se mencionan. Pues los derechos humanos es obvio que son los derechos de la persona humana, de hombres y mujeres, de individuos en todas las etapas de su vida, efectivamente. Pero esta aseveración podría en algún momento no significar gran cosa. La realidad objetiva, la cual puede encontrarse a través de diferentes lecturas, en donde según parece es posible iniciar la búsqueda de la respuesta al problema que plantea el fundamento de los derechos humanos, está precisamente en el destinatario de dichos derechos, que como ya dijimos, pues es la persona humana, los hombres y las mujeres. Pero como podría objetarse de que esta aseveración no dice nada o dice muy poco, quiero compartirles una clasificación sobre este tipo de fundamentaciones, las cuales pues seguramente ustedes conocen y pues a mí me tocará simplemente refrescarlas. Vamos a la primera: fundamentaciones justnaturalistas. Este enfoque responde a la tradición filosófica de la cultura occidental. Los grandes pensadores griegos, la filosofía escolástica, etc., abordaron esta fundamentación con algunos matices de tipo puramente teológico. Pero la que a nosotros nos interesa, sobre todo después de la conquista del Estado laico, es la fundamentación justnaturalista proveniente del racionalismo filosófico, donde empezó a deslindarse el pensamiento teológico y se empezó a consolidar el pensamiento filosófico metafísico. Esta fundamentación se caracteriza por señalar la propia naturaleza del ser humano como raíz explicativa y justificadora de la existencia y reconocimiento de tales derechos. Si en algún momento alguien piensa o relaciona el justnaturalismo con corrientes teológicas, pues es un razonamiento válido que en su momento hizo su labor, pero hoy en día la atención habría que centrarla en la naturaleza de la persona humana. Según la argumentación justnaturalista, la naturaleza humana, en la medida en que es una estructura activa y que contiene en sí misma unas tendencias o dinamismos operativos que le son consubstanciales e inalienables y que se constituyen en posibilidades o poderes naturales de actuación para el sujeto, es decir, derechos primarios o naturales. Hoy en día no se habla de derechos naturales, se habla de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos individuales, pero no hay que olvidar que al hablar de derechos naturales destacamos una tradición filosófica milenaria y que forma parte del acervo cultural no solo de la cultura universal, sino también de la cultura jurídica en particular. Otra fundamentación, fundamentaciones positivistas. El rasgo característico de este enfoque radica en que la raíz y fundamento de la validez de los derechos se encuentra siempre en los propios factores empíricos que constituyen el tejido real de la correspondiente organización social. Son pues estos factores las únicas instancias capaces de proporcionarles una base de justificación suficientemente sólida, de modo que, en definitiva,
el fundamento de los derechos humanos se encuentra dentro del propio complejo de realidades y circunstancias culturales en las que nacen y se realizan. Esta fundamentación, en mi opinión, destaca una parte de la realidad. Las circunstancias fácticas, el entorno empírico, sin duda, son elección de leyes. Pero, evidentemente, esta producción y creación deben contener una proyección valorativa que la fundamentación positivista no toma en cuenta. Hay otra especie de fundamentación que algunos han llamado las fundamentaciones humanistas. Puede que las fundamentaciones humanistas tengan algún origen en el naturalismo, que es algo que no se puede negar y que se puede discutir. Pero en ellas se destaca la dignidad de la persona humana como raíz y principio de los derechos fundamentales. Los seguidores de este tipo de fundamentación parten del supuesto de que las personas, hombres y mujeres, son el centro y meta de la organización social, ya que poseen una dignidad preeminente y han llegado a la conclusión que esa dignidad se proyecta o debe proyectarse en los ordenamientos jurídicos. Recordemos los aportes del conocido pensador Immanuel Kant, cuando en la metafísica de las costumbres dijo que la persona humana, el ser humano es fin en sí mismo y no un medio para alcanzar otros fines, y al ser un fin en sí mismo pues no tiene precio. Este es un interesante ejemplo de lo que puede ubicarse como una fundamentación humanista. Y me parece interesante destacar aquí el aspecto de la humanidad vista de manera universal en todas las personas, de todas las culturas, de todos los credos, de todas las ideologías políticas, independientemente de cualquier condición. Hacia eso apunta este enfoque de fundamentación humanista de los derechos humanos. Bueno, también están las fundamentaciones eclécticas. Recordemos cuando estudiábamos teoría del derecho de cualquier institución jurídica, en las aulas los profesores nos decían que estaba la teoría A, la teoría B y la teoría ecléctica. No sé si todavía pasa eso, pero en mi época así pasaba. En el tema de la fundamentación de los derechos humanos también pasa un poco. Y de acuerdo con el eclecticismo, este se refiere a una escuela de pensamiento filosófica que intenta conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque se originen en diversos sistemas. También hace alusión a una forma de juzgar o de actuar mediante la que se adopta una postura intermedia en lugar de adherirse a soluciones claramente definidas o extremas. Quien considere que en el análisis que realice sobre la fundamentación de los derechos humanos puede optar por una parte de verdad de una corriente y por otra parte de verdad de otra, pues es perfectamente válido. En conclusión, y para respetar el tiempo y no aburrirlo, sea cual fuere el intento de fundamentación de los derechos humanos que adoptemos, los derechos humanos requieren de un fundamento para la comprensión integral de los mismos. Luego veremos con esta investigación que les he mencionado cuán necesario es en la formación que se reciba sobre los derechos humanos abordar el tema de la fundamentación para alcanzar la comprensión integral de ellos. Si se admite que los derechos humanos requieren del concurso de otras disciplinas del conocimiento para alcanzar una total comprensión de ellos, entonces desde el punto de vista metodológico queda justificado el recurso a la filosofía general y a la filosofía del derecho. El derecho en su conjunto y los derechos fundamentales en particular plantean una inequívoca referencia a la persona, en virtud de que todo ordenamiento jurídico es norma del acto humano, y ese acto humano lleva consigo toda una filosofía concreta y tangible, una particular cosmovisión de las cosas.
¿por qué se estudia la filosofía del derecho en las facultades? ¿Y por qué se estudia hasta en el último año generalmente? Porque los estudiantes en el último año tienen ya una visión más o menos clara de lo que consiste el estudio del derecho. Y al tener una visión clara de la ciencia del derecho, estarán en relativas posibilidades de acceder a un conocimiento del derecho, pero universal. Entonces, igual pasa con los derechos humanos. El derecho participa de la dimensión de los valores. Y ya que mencionaban al maestro Recasín Siches, pues permítanme recordar al maestro Eduardo García Maínez, de quien aprendimos en los cursos de introducción al derecho aquella famosa teoría europea, pero que gracias a él pues, se difundió en Latinoamérica, la tridimensionalidad del derecho. El derecho es norma, el derecho es hecho y el derecho también es valor. Entonces, al participar el derecho de la dimensión de los valores, todo valor es por y todo valor es para algo o para alguien. No existe mejor ejemplo normativo del carácter valorativo del derecho que los diversos valores que reflejan las distintas declaraciones de derechos humanos a lo largo de la historia. Y finalmente, la persona humana tiene una naturaleza histórica y esa historicidad que le es propia participan también los derechos que le son inherentes. Un autor que ha fallecido no tan recientemente, pero muy famoso en el ámbito de la teoría y filosofía del derecho y la teoría política, Norberto Bobbio, propone como un intento de fundamentación de los derechos humanos la fundamentación basada en el consenso, que personalmente me parece interesante de leer. Este consenso apunta a la universalización de los derechos humanos, dada la naturaleza valorativa que ostentan, al postular el valor de la dignidad de la persona. Y recuerda en una de sus obras, concretamente la que se llama El tiempo de los derechos, una anécdota tomada del filósofo francés Jacques Maritain, cuando se discutían los documentos preliminares para la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces Maritain indica, podemos estar de acuerdo en cuanto al alcance y a la especie de los derechos, en tanto no se nos pregunte el por qué. Y esta aseveración que hacía Maritain, que recoge Bobbio, a mí me parece muy atinada porque se logró un consenso en cuanto a qué derechos iba a incluir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Bobbio ve en ese consenso una buena parte de su fundamento, pero donde hubiera sido literalmente imposible ponerse de acuerdo es precisamente en el por qué esos derechos son derechos. Y he ahí todo el debate de las posturas que yo les he mencionado, algunas de ellas. Bien, entonces, como una segunda parte de esta intervención y donde quería destacar la importancia del fundamento de los derechos humanos, quiero compartirles unos hallazgos de una investigación que realizamos en ASIS, dado que pues consideramos que si los derechos humanos son objeto de prejuicios y percepciones equivocadas, algo hay que hacer para que la sociedad los vea de otra manera o los entienda como los tiene que entender. Y aquí les voy a compartir rápidamente unas ideas. Consideramos que en algunas sociedades, sobre todo aquellas marcadas por tradiciones de autoritarismo, democracias en proceso de consolidación y con conflictividad en diversas áreas, pues aquí me refiero a Guatemala y a otras con características similares, sin ir más lejos, pues en la región. Los derechos humanos son valorados desde determinados enfoques y perspectivas, incluso prejuicios, que en muchos casos no corresponden con su esencia ni con las conquistas históricas que su conformación ha representado
sobre todo frente a los abusos del poder público. Realizamos un trabajo con grupos focales integrado por sectores, los sectores más representativos de la sociedad, sector público, sector privado, sociedad civil, sector académico, medios de comunicación, y de ese trabajo surgieron algunos de estos hallazgos. En primer lugar, consideramos un prejuicio como una carga afectiva negativa dirigida directamente a un grupo, corriente de pensamiento, doctrina o ideología como un todo, o a un individuo por su pertenencia a ese grupo, corriente de pensamiento, doctrina o ideología. Les invito a que piensen brevemente qué tipo de prejuicios manejan ustedes en lo individual. Seguramente algunos, como todas las personas, pero si los analizamos detenidamente y los racionalizamos, probablemente dejen de ser un prejuicio. Pues esa es la invitación que esperamos que cuando se difunda la investigación, que será en pocas semanas, quienes la lean realicen ese ejercicio. En la primera conclusión, existe una desvinculación del ciudadano común con los derechos humanos. La idea más reiterada es percibir que el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos es exclusiva de los delincuentes, con lo que se desvincula y desconoce los derechos del resto de las personas, incluso los de las víctimas de esos mismos crímenes. Este prejuicio se reafirma con la percepción que el procurador de derechos humanos en su trabajo no cumple con el buen ciudadano, pero sí cumple con los delincuentes. Se estima que los portadores de derechos no se ven a sí mismos en un plano de igualdad y reciprocidad respecto a los demás. No hay un entendimiento como sujetos de derechos en el plano de la igualdad. Otra conclusión: desconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y su fundamentación. Se considera que el victimario, es decir, el delincuente, tiene un valor superior a la víctima, lo que revela un desconocimiento absoluto de la universalidad de los derechos humanos y su fundamentación. Ante este prejuicio se genera como mecanismo de defensa la validez de desconocer los derechos de los delincuentes, dado que ellos faltaron el respeto a los derechos de sus víctimas. Expresiones comunes que se escuchan cotidianamente respecto al trato de la justicia a los delincuentes, destacando hechos como hace algunos años ocurrió en centros penales de Honduras, donde se quemaron las prisiones y con ello la muerte de muchos privados de libertad. ¿Cuántas personas o cuántos sectores en el país opinan lo mismo? Algunas autoridades refuerzan el discurso que por el respeto de los derechos humanos no pueden actuar como los ciudadanos lo esperarían. Expectativa de actuación que en muchos casos puede incluir algún grado de represión y exceso de fuerza por parte de las autoridades hacia los presuntos infractores de la ley. La percepción que la Procuraduría de Derechos Humanos solo defiende delincuentes puede deberse, entre otras razones, a que son ellos, es decir, los delincuentes, quienes son los primeros en exigir sus derechos, y para el resto de ciudadanos los derechos del detenido les son indiferentes o consideran que no tienen ninguno. Otra razón es el desconocimiento del apoyo que la PDH brinda a todos los ciudadanos en otro tipo de situaciones. Sabemos, no soy un promotor oficial del trabajo de la PDH, ni mucho menos, pero yo mismo desconocía el trabajo que hace la Procuraduría en apoyo de derechos humanos de otros grupos vulnerables. Otra conclusión: falta de conocimiento, formación y capacitación. Se carece de conocimiento, instrucción y formación académica en derechos humanos de manera generalizada, de formación ciudadana, democrática y una cultura jurídica. Se producen muchas valoraciones diferentes que no se asocian a la realidad con el término abstracto de derechos humanos.
su conocimiento no resulta de interés general. Llama la atención cómo en sociedades avanzadas las personas con poca formación académica, incluso sin formación universitaria, conocen sus derechos, respetan los derechos de los demás. El sistema responde ante una exigencia de una violación de derechos, pero en nuestro entorno el desconocimiento es generalizado y parecería no importarle a nadie. Por su falta de entendimiento y comprensión, se estima que algunos de los problemas que suceden en el país, sobre todo en lo relativo a la inseguridad, ocurren, comillas, por culpa de los derechos humanos. Otra idea que ejemplifica la desinformación es la consideración en cuanto a que el respeto de los derechos humanos constituye o ha constituido un impedimento para la correcta educación de los hijos, en especial en su corrección, que incluye varias manifestaciones de violencia física, verbal o psicológica. Personalmente, y como les comenté la anécdota de mi padre, pues se imaginarán, por la diferencia de edades, que la forma de corregir en casa pues era un tanto drástica. Yo no puedo opinar al respecto porque soy producto de ese momento, pero hoy en día se sabe que las corrientes pedagógicas y educativas y de educación de la familia pues van en una línea diferente y de respeto a los derechos humanos. Finalmente, en cuanto a esta conclusión, y ya voy terminando, posiblemente existe un conocimiento general sobre los derechos humanos con un fundamento teórico, pero hay un divorcio entre este y la práctica. Los derechos humanos se entienden en el ámbito formal, pero no se vinculan y concretan en la práctica. Otra conclusión también muy importante que en mi opinión le ha hecho mucho daño a la comprensión de los derechos humanos. Existen ideas que atribuyen el surgimiento de los derechos humanos a políticas e ideologías de izquierda. Esto no solo pasa en Guatemala, pasa curiosamente en Chile, pasa en Argentina, pasa un poco en México, y curiosamente países con tradición de autoritarismo. Aunque quienes afirman que esto es así, no tengan claro en qué consisten las ideologías de izquierdas ni tampoco las ideologías de derechas. La construcción de las percepciones culturales obedece a la forma como se ha desarrollado la historia del país, en nuestra opinión, por lo que es probable que esta opinión se relacione con el reclamo inicial e intenso al respeto de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, en el que algunos grupos en estado de vulnerabilidad fueron quienes sufrieron las consecuencias de la guerra. Esto me parece que es verdad, pero en la época del conflicto armado, quienes vivimos una parte, conocí muchísimas personas que no eran de ideologías de izquierdas, pero que sabían y entendían el tema de los derechos humanos. El papel del Estado. No me voy a detener aquí porque, dados los últimos acontecimientos jurídico-políticos de los últimos años, pues todos sabemos en qué agua se mueve el Estado de Guatemala actualmente, pero solo diría que los prejuicios sobre los derechos humanos se relacionan también con la forma en que ha sido gobernado el país. Se percibe una polarización que representa un desafío para el Estado en medio de sus carencias y debilidades que dificultan que vele por el bien común y promueva consensos mínimos que faciliten la convivencia, por lo que su capacidad para garantizar las demandas sociales es altamente cuestionada. Resumo en dos ideas los otros hallazgos. Ausencia de ética, principios y valores. Tampoco tengo que referirme especialmente a esto, pues todos en algún momento habrán tenido que enfrentar comportamientos, actitudes, comentarios que revelan precisamente que no vivimos una cultura ética ni de valores, sino precisamente una cultura de contravalores. Y lo que me parece preocupante es cuando las bases morales de una sociedad, de cualquier sociedad, se encuentran minadas por esta crisis, plantear una refundación o un replanteamiento del camino no es tan fácil.
El Estado tiene un gran déficit de ética pública, pues lo sabemos todos. Un estudio reciente de Amnistía Internacional, capítulo Guatemala, afirmó que Guatemala es un Estado corporativo mafioso. Patrones de autoritarismo, racismo y machismo. Pues tampoco voy a detenerme especialmente en esto. El machismo llega a tal punto que, una anécdota, cuando una mujer presenta una denuncia de violencia intrafamiliar, el encargado de recibir la denuncia le dice, comillas, piénselo bien porque después no va a tener quien la mantenga a usted y a sus hijos. Esto es tomado de una experiencia real. Y el estudio cuenta con otros hallazgos. Conclusión. El panorama podría cambiar en el mediano y largo plazo con procesos de formación y capacitación en todos los niveles educativos, de donde provendrán los próximos líderes. Para las actuales generaciones el escenario es más complicado, pero esa formación y capacitación puede implementarse con creatividad e ingeniosidad en centros de trabajo, centros culturales, religiosos, comunitarios, etc. Y para el tema de la investigación, que como bien lo decían las autoridades, pues la investigación tiene que ser el elemento fundamental que oriente cualquier posgrado, una maestría, un doctorado. La propuesta es tener en cuenta la formación de un seminario permanente de investigación. Hablarlo es muy fácil, pero yo dejo la idea, si es que no la han implementado. Se convoca un pequeño comité, se definen lineamientos generales, se selecciona un cuerpo docente, se elabora la agenda de la investigación y los criterios para elaborar los protocolos de investigación, se imparten sesiones de formación, si estas sesiones pueden contar con créditos académicos, cuanto mejor. Se seleccionan los mejores protocolos y se ponen en marcha las investigaciones. Se publican los informes, se presentan y se divulgan a la comunidad interesada. Sería ideal, de ser posible, buscar financiamientos o cooperantes. Termino con una frase de una obra escrita en español, probablemente la más universal de todas, recordando que el pasado 24 de septiembre se conmemoró en Guatemala el Día del Abogado. Pues la obra es Don Quijote y el autor es Miguel de Cervantes. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Gustavo García Font esta primera disertación sobre la filosofía de los derechos humanos y nos introdujo justamente